aquí ya en espera de la clase. Ah, bien. ¿Cómo se siente hoy? Bien, bien, afortunadamente, gracias a Dios, me siento muy bien. Ah, muy bien. Ya ansiosa por seguir aprendiendo más. Ok. Bueno, esta noche nuevo estudiante que no pudo estar el domingo es David Prada, él ya también está, pero vamos a esperar unos minutos, ya son las 7 hora de México, pero vamos a esperar 2 o 3 minutos porque muchos han dicho que van a querer seguir el estudio, pero vamos a ver. Ah, ok, perfecto. Aquí estamos en espera, profesor. Ah, ok. Entonces, creo que vamos a comenzar. Vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer una oración. Querido Señor Dios, pedimos tu bendición sobre esta reunión, sobre esta clase esta noche. Sabemos que no lo merecemos por nuestros pecados, pero puesto que Jesús, nuestro Salvador, ha obedecido tus mandamientos por nosotros y Él ha pagado por nuestros pecados, sabemos que ya estamos bien contigo, que tú vas a darnos tu bendición por tu gracia, no porque hemos merecido, vas a acompañarnos porque lo ha prometido, que donde quiera que haya 2 o 3 personas reunidas, vas a estar en medio de ellos. Entonces, estamos contando con eso. Eh, bueno, el señor Pablo nos había pedido también que oráramos por la salud del Cándido Chávez. Entonces, Señor, pedimos que no sabemos cuál es su aflicción o cuál es su enfermedad, pero el hecho de que Pablo nos pidió orar por él significa que tiene problemas de salud. Sabemos que tú sabes exactamente cuál es el problema y pedimos, Señor, que si es tu voluntad, lo sanes. Pero sobre todo, aún más importante, que el señor Cándido llegue al conocimiento, si no lo tiene todavía, de la verdad de su salvación, sobre todo lo que Cristo ha hecho por él, tanto en su vida al obedecer los mandamientos por él y en su muerte al pagar el castigo por sus pecados. Entonces pido, Señor, que sobre todo que tenga ese conocimiento para que, aun si su enfermedad siga, al final sí va a estar bien contigo y va a poder disfrutar la gloria del cielo eternamente sin ninguna enfermedad ni ningún problema o dificultad. Entonces, gracias que podemos confiar en estas cosas y especialmente que nos vas a acompañar en esta clase esta noche. Todas esas cosas, Señor, pido y digo en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Bueno, lo primero que vamos a hacer es Amén. repasar. Muy bien. Vamos a repasar brevemente la presentación que hicimos el lunes sobre nuestra relación con Dios. Y recuerden que la pregunta fue, ¿cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? Y doña Mara, yo sé que usted sabe, entonces pido que otra vez deje que los otros dos estudiantes contesten. Bueno, vamos a esperar un momento porque ya apareció otro estudiante y vamos a saludarla. Mónica Mariño. Hola Mónica, ¿cómo está? Bienvenida a la clase. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Mónica, ya hemos comenzado la clase y estamos repasando la presentación sobre nuestra relación con Dios. Y otra vez estoy haciendo la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? ¿Qué dicen?
¿Han podido ver esos videos que yo di sobre el problema y la solución con respecto a nuestra relación con Dios? Sí, como lo vimos claro en el video que decía que Cristo es nuestro sustituto, por eso es que podemos tener una relación buena con Dios, pero es por medio de Jesucristo. Muy bien, qué bien. Y recuerda cuáles son las dos cosas que Jesús tuvo que hacer para darnos esa buena relación con Dios gratuitamente. Cualquier persona puede contestar, aunque pues sé que Mara lo sabe. Adelante. Obedecer a Dios no recuerdo la otra. ¿Y en la cruz? Vivir y morir. Sí, exacto. En su vida, él obedeció, como ha dicho Mónica, como nuestro sustituto, puesto que no hemos obedecido a Dios nosotros. Y en su muerte, bueno, lo que hemos merecido por nuestros pecados es ir al infierno eternamente. Para que nosotros no fuéramos al infierno, Jesús tuvo que sufrir ese castigo por nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo en la cruz, otra vez como nuestro sustituto. Hola, bienvenido, Pablo. ¿Cómo está? ¿Puede habilitar su micrófono un momento para saludar? Hay que hacer clic en la imagen de micrófono a mano izquierda del panel de control para volverlo verde y así podemos escucharlo. ¿Me escucha, Pablo? Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes. Buenas, muy bien, qué bien que ha podido venir. Bienvenido a la clase. Acabamos de repasar brevemente y los otros estudiantes han recordado muy bien. La pregunta es cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios. ¿Quiere usted opinar sobre eso? ¿Cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? Como vimos en la clase el lunes. Era sobre la oración, hermano. No, la oración es muy bueno y muy importante, pero no es lo que nos pone bien con Dios, no es lo que nos da una buena relación con Dios. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son perfectas o imperfectas? Imperfecto. Son imperfectas. Imperfectas. ¿Dios puede aceptar algo imperfecto si no hay solución? No. No. No, Él es santo y él tiene que rechazar todo lo que es imperfecto, si no, él ya sería imperfecto él mismo. Entonces, aunque la oración es algo que vamos a querer hacer, tiene muchos propósitos muy buenos, pero no nos pone bien con Dios, ¿sí? Entonces, Pablo, ¿recuerda lo que nos pone bien con Dios? ¿Es lo que nosotros hacemos? La obediencia, hermano. ¿La obediencia de quién? ¿La obediencia de quién? Perdón, hermano. La obediencia. En obediencia a Dios. No, pero nuestra obediencia a Dios nos pone bien con Dios. No, ¿verdad? Porque nosotros hemos obedecido. El versículo que vimos dice que todos han pecado, ¿verdad? El versículo de Romanos 3:12 ha dicho, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿hemos obedecido a Dios? No, ¿verdad? Usted ha obedecido perfectamente a Dios toda su vida en pensamiento, palabra, obra. No, ¿verdad? profesor, sería bueno que el alumno Pablo mirara en el grupo de WhatsApp el material que su merced nos ofreció impreso, que a mí me sirvió para reemplazar la clase pasada y repasar con ustedes lo que vieron. Muy bien, quizás lo haya hecho y simplemente se ha olvidado. Entonces, una vez más, lo que nos pone bien con Dios no es nuestra obediencia, porque no hemos obedecido como Dios quiere, perfectamente, como Él exige. Por eso envió al Salvador, a Jesús. Y Jesús tuvo dos tareas, una en su vida y la otra en su muerte. La primera tarea era la de obedecer la ley de Dios perfectamente por nosotros como nuestro sustituto.
Y eso es lo que dice el versículo de Romanos 5:19. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y ese uno es Jesús. No dice que por la obediencia propia de nosotros mismos, del ser humano, no. Es por la obediencia de Jesús a la ley de Dios que somos justificados. Y en su muerte, Jesús, la segunda tarea era pagar el castigo que nosotros hemos merecido por nuestros pecados, el castigo del mismo infierno, el castigo de la ira de Dios eterno. Todo eso tuvo que pagar en la cruz. Y así es que nos ha librado del castigo que nosotros hemos merecido, porque otra vez Él fue nuestro sustituto. Muy bien, hasta ahí el repaso, pero es importante que siempre repase esto y como ha sugerido David, Pablo, sería muy bueno volver a repasar eso. Ahí hay dos maneras. Uno, con los videos que he dado, y hay también un documento sobre nuestra relación con Dios. Es solo 2 páginas, es fácil de leer y para repasar. Pero también hay video de nuestra clase el lunes y eso también puede repasar porque ahí habíamos estudiado y dado los versículos que muestran que no puede ser por nosotros porque somos imperfectos, somos igualmente malos como los peores criminales ante Dios. Y después, en la segunda parte, muestran los versículos que indican que Jesús es la solución y de 2 maneras, por su obediencia en su vida y por su pago por el pecado en su muerte en la cruz. No hay nada más importante para nosotros sino de conocer y creer estas verdades básicas. Todo lo demás va a ser basado en esto. Entonces, muy importante tenerlo bien. Si en algún momento hay alguna pregunta sobre eso, puede hacerlo o aquí o en el grupo de WhatsApp. Pero también la próxima vez, el próximo lunes, vamos a volver a repasar porque esto es lo más importante de todo. Bueno, ahora vamos a seguir a la lección de hoy. A propósito, ¿todos han podido ver el video sobre las tentaciones de Jesús que también puse como asignación? Sí, sí lo vi. La verdad, yo no he podido ver los videos porque me gusta más el material impreso. Así me apoyo estudiando. Pero entonces voy a tratar de mirarlo esta noche, los videos que están en el grupo. Algunas veces por cuestiones de los enlaces y de la conexión a internet no había podido verlos. Bueno, la asignación importante para estudiar en la próxima clase siempre es el video. Bueno, para esta clase era el video sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Y eso vamos a estudiar ahora. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña anécdota para captar nuestra atención para esta lección. Un señor Luis, un hombre de 23 años, le quitó el celular a una mujer en la calle y luego comenzó a correr. Al ver que le habían robado, la mujer corrió tras su agresor, quien en su intento de huir y esconderse comenzó a desvestirse en el camino para despistar a la mujer. Pero al final, sintiendo mal por lo que había hecho, se detuvo y volvió a la mujer que había robado y le dijo: «Discúlpeme, señora, no fue mi intención hacerle daño. Soy cristiano y me dedico a predicar la palabra de Dios. Pero es que el diablo me estaba tentando y me decía que lo hiciera. Al final se metió dentro de mí e hizo que le robara. Pero le juro que no lo volveré a hacer». Y estas fueron algunas de las expresiones de Luis a la mujer. Bueno, esa es la anécdota. En nuestras vidas y hoy en nuestra reunión estos temas son muy importantes para nosotros. Tiene que ver esta ilustración y también la historia con la tentación, el diablo, la lucha contra el pecado y lo que Jesús hizo al respecto. Quizás podemos identificarnos con esa situación, con el robo de celulares muy común hoy en día. Tal vez nos haya tocado
a nosotros lo mismo. Bien, esa es la introducción a la historia que vamos a estudiar, que se encuentra en Mateo 4, 1 al 8. Y especialmente puesto que algunos no han podido ver el video, lo que vamos a hacer en este momento es leer esa historia en la misma Biblia. Entonces voy a poner en la pantalla la palabra de Dios. Eso es la Reina Valera, años 60. Y entonces vamos a leer la historia. David, ¿quiere comenzar a leer? Es 1 al 11, comenzando aquí. ¿Puede verlo? Sí, Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien, muchas gracias, David. Entonces, ahora habiendo visto la historia que va a ser la base para nuestro estudio esta noche, vamos a ya repasar esta historia haciendo ciertas preguntas al respecto. Primero, ¿cómo llegó Jesús a estar en el desierto? Cualquier... Fue llevado por el Espíritu. Muy bien, eso dice muy claramente. La próxima pregunta va a ser sobre las tentaciones, pero antes de eso, quiero aclarar algo porque ha habido ciertas confusiones, por ejemplo, sobre el ayuno. En la primera parte de esta historia indica que Jesús ayunó 40 días. Y muchos piensan que eso significa que el ayuno es algo muy bueno, algo que nos fortalece para las batallas espirituales. Pero ¿por qué Jesús ayunó esos 40 días? ¿Fue para fortalecerse? Jesús fue llevado al desierto ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Quién puede recordar? ¿Con qué propósito fue llevado al desierto? Para ser tentado por el diablo. Para ser, muy bien, para ser tentado. ¿Por qué tenía que ser tentado? Eso íbamos a hacer más adelante. Y otra vez, vamos a recordar lo que estudiamos el lunes pasado. El propósito de Jesús en su vida fue ¿qué cosa? La obediencia. Por nosotros como nuestro sustituto, ¿verdad? También, puesto que nosotros somos tentados, en la carta a los Hebreos dice que Él tuvo que ser tentado así como nosotros, pero sin pecar. Entonces, Él fue al desierto con el propósito de ser tentado, algo que no es correcto para nosotros. No es bueno que nosotros busquemos la tentación, ¿no es así? Dios dice en cuanto a nosotros que es mejor
huir de la tentación, porque a veces las tentaciones son fuertes. Pero Jesús, para ser nuestro sustituto y para resistir las tentaciones por nosotros, fue al desierto para ser tentado. Para poder ser tentado realmente, que la tentación fuera fuerte, Jesús tenía que debilitarse. Jesús entonces ayunó no para fortalecerse, sino para debilitarse, para que la tentación fuera fuerte. Es muy importante esto, porque otra vez hay un error sobre el ayuno y las personas piensan que el ayuno nos fortalece espiritualmente y no es así. Cualquier médico dirá, si usted no come por buen rato, va a debilitarse tanto física como espiritualmente. Y eso no quiere decir que no debe ayunar nunca. Hay propósitos para el ayuno, pero otra vez, no es para fortalecerse espiritualmente. El ayuno nos debilita y hace que caigamos más fácilmente en las tentaciones. Entonces, muchos dicen, mira, Jesús ayunó 40 días, eso debe ser bueno, que nosotros tratemos de hacer lo mismo. Y hasta algún estudiante no está presente esta noche, puso que en su iglesia están programando un ayuno de 40 días, seguro porque Jesús ayunó 40 días. Pero no, Dios no quiere eso para nosotros, eso nos debilita espiritualmente. Jesús no estaba siendo nuestro ejemplo cuando Él ayunó 40 días. Él quería ser nuestro sustituto. Él quería debilitarse para que la tentación fuera fuerte y aún así resistirla como nuestro sustituto. Solo un punto para aclarar otra vez sobre el asunto del ayuno. ¿Alguna pregunta sobre eso? Si no, ya vamos a seguir con... Preguntar, o sea, el ayuno supone que el ayuno nos debilita, ¿verdad? Entonces, ¿qué propósito tendría el ayuno ahora? Bueno, realmente no hay muchos propósitos. La Biblia no manda que ayunemos en ninguna parte. Había solo un ayuno mandado en el Antiguo Testamento. Si leyeron ese documento que les había enviado o colocado en el grupo de WhatsApp, ese documento explica estas cosas. Solo había un día de ayuno en todo el año para el pueblo de Israel. Mayormente en las épocas de la Biblia el ayuno fue para mostrar tristeza, era para humillarse ante Dios, era para mostrar que uno está arrepentido por los pecados, nada más. Eso era el propósito principal. ¿Podría el ayuno ser de ayuda también en separar distracciones cuando queremos orar o para cuando queremos estudiar la palabra de Dios? Pero jamás fue la intención de Dios que el ayuno fuera algo que ganara su favor, por ejemplo, o que ayudara para que Él conteste en sentido favorable en nuestras oraciones. Porque si fuera así, el ayuno sería algo que hacemos para ganar su favor. Y eso es totalmente contrario a todo el mensaje de la palabra de Dios. Pero desafortunadamente eso es el uso casi principal que la mayoría tienen cuando ayunan. Es para que Dios, viendo las dificultades para el ayuno, o sea, el sufrimiento que uno experimenta en el ayuno, conteste mejor las oraciones. Y no es así. Dios contesta libremente las oraciones por su gracia, porque desea hacerlo, porque nos ama, no porque lo ganamos ayunando. Entonces, esos son algunos asuntos. Y si otra vez quieren, ese documento está ahí. Si vayan para atrás en el grupo de WhatsApp, van a encontrarlo y ahí pueden leerlo, si desean. Entonces, no voy a gastar más tiempo en eso esta noche. Pero eso es brevemente algunos de los problemas con el ayuno hoy en día. Bueno, la próxima pregunta de esta historia es, y lo más importante, ¿cuáles eran las 3 tentaciones que Satanás presentó ante Jesús? ¿Quién puede
recordar las 3 tentaciones. La primera tentación fue cuando le dijo el diablo a Jesús que si era hijo de Dios, hiciera esas piedras se convirtieran en pan. Muy bien. Ajá, Vamos a dejar que otro también participe. ¿Quién más? ok. ¿Cuál era el segundo? La segunda tentación. ¿Quién más recuerda? Fue llevado al pináculo del templo para que se lanzara. Muy bien. ¿Y la tercera? Que lo adorara. Muy bien. Y Y si lo hiciera, le daría todos los reinos de la tierra para gobernar. Muy bien. no Entonces, solo el Señor. adelante. Bien, entonces ya necesitamos identificar cuál hubiera sido el pecado de Jesús si hubiera caído en cada una de esas 3 tentaciones. Primero, voy a decirles, ayudarles en cada uno, viendo cuál era el punto de Satanás cuando habló con Jesús. El punto de él en la primera tentación fue el siguiente. Y voy a hablar como si fuera Satanás hablando a Jesús ahí. Bueno, Jesús, si Dios te amara como hijo, no te dejaría sufrir tal hambre que tienes en ese momento. Tu padre dice que te ama, pero no lo muestra en sus acciones. Así es mejor no confiar más en él ni en su palabra, sino más bien vas a necesitar ser independiente y tomar las cosas en tus propias manos. Eso es lo que Satanás estaba diciéndole al convertir entonces las piedras en pan. Entonces, ¿cuál habría sido el pecado de Jesús si hubiera caído en esta tentación o cedido a la tentación? ¿Quién podría indicar cuál habría sido su pecado? Si hubiera Pues yo convertido creo que eso. Desobediencia. yo creo que él no haberle obedecido a su padre, no confiar en su padre, que él de alguna manera le va a sacar de ese apuro. Bueno, su padre no le había mandado no convertir piedras en pan. Eso no habría sido un acto de desobediencia entonces. Creo que lo que dijo enseguida, después de eso, era lo correcto. Su verdadero pecado habría sido ¿qué? Hacer lo que el diablo le estaba pidiendo, eso hubiera sido una falta, ¿no? Bueno, pero aún así, si el diablo nos dice que amemos al prójimo, no sería pecado hacerlo, aunque sea el diablo diciéndolo. Claro, vamos a querer hacerlo más bien porque Dios lo ha dicho y no porque Satanás. Lo que Satanás le pedía en sí no era pecado, convertir piedras en pan. ¿Qué habría sido el pecado? Sustentar a Dios Padre. No, eso es el la segunda tentación. En esta, ¿cuál habría sido el pecado si hubiera convertido las piedras en pan? Adelante, Tania. Tal vez hubiera sido el egoísmo, pienso yo, pastor. Bueno, no es egoísmo alimentar nuestro cuerpo, es una necesidad que tenemos. Sí, En sí no es pecado eso. Entonces, ¿cómo sería un pecado? O sea, si nuestro cuerpo necesita y él solo hubiera, o sea, le hubiera convertido la piedra en pan, es algo que el diablo, como ya dijimos, estaba pidiendo, pero eso no, él también nos podía pedir que amáramos al prójimo, ¿no? Entonces, no sé cómo sería un pecado en esa manera. Sí, pero sí, claramente Jesús hubiera pecado, pero necesitamos identificar cuál habría sido su pecado para no equivocarnos. Voy a leer otra vez, voy a indicar. Desobedecer a Dios. ¿Cómo? ¿Tentar a Dios? Desobedecer a Dios. No, porque Dios no prohibió.
no es desobedecer si Dios no manda o prohíbe algo. ¿Sería en todo caso obedecer al diablo? Bueno, más o menos, pero aún así el diablo en este caso no está indicándole hacer algo en su acción que fuera contrario a la voluntad de Dios. Porque Jesús estaba convencido de lo que las palabras que decía su Padre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que Dios había dicho en el bautismo de Jesús con respecto a su Hijo? Este es mi Hijo amado, ¿en quién? En quien tengo complacencia. Sí, Dios el Padre acaba en la historia inmediatamente antes de esta, había dicho que amaba a su Padre. Entonces ahora Satanás está tentándolo a no confiar en el amor de su Padre. ¿Sí? Por eso agregué un poco a lo que Satanás le había dicho a Jesús para a ver cuál habría sido la tentación. Ay, Jesús, si Dios te amara como hijo, eso es lo que quiere Satanás, quiere que dudar del amor de su Padre. Eso sí habría sido un pecado. ¿Por qué tu Padre te deja sufrir tal hambre aquí en este desierto? Tu Padre dice que te ama, pero no lo muestra en sus acciones. Así es mejor no confiar más en Él ni en su palabra, sino más bien vas a necesitar ser independiente y tomar las cosas en tus propias manos al convertir esas piedras en pan. Entonces, eso habría sido el pecado de Jesús. No confiar en el amor de su Padre. Pensar que su Padre le había abandonado. Pensar que habría sido mejor ser independiente y tomar las cosas en sus propias manos. Eso habría sido el pecado de Jesús si hubiera convertido esas piedras en pan. ¿Han entendido? Satanás. Profesor, Adelante. Satanás es muy sutil y él sabe tocar donde se necesita tocar para que algo sea una tentación a pecar. Y esa tentación era muy real para Jesús. Había una tentación. Él seguro después de 40 días tenía gran hambre. Y habría sido una tentación muy fácil tomar las cosas en sus propias manos y no confiar en la providencia de su Padre. Eso habría sido el pecado. Bien, segunda tentación, tirarse del punto alto del templo. Entonces, otra vez yo voy a hablar como si fuera Satanás presentando esta tentación en forma aguda a Jesús. Entonces, de la siguiente manera. Bueno, Jesús, dado que Dios aparentemente te ha abandonado, para poder confiar en Él, hay necesidad de probar su amor a ti. Si Él lo muestra al salvarte de una caída, entonces sí sabrás que te ama. ¿Sí? Entonces, sí presentó un versículo de un salmo, mira, si Él te ama va a enviar ángeles para cuidarte y llevarte y asegurar que no mueras y no te hagas daño. Entonces, ¿cuál era el pecado aquí? ¿Qué hubiera sido el pecado si Jesús hubiera obedecido al Satanás y si hubiera tirado del pináculo del templo? Satanás citó. sería el orgullo. Adelante. Perdón, doctor Phillips, pienso que sería el orgullo, Bueno, en cierto sentido, todo pecado está relacionado con el orgullo, pero hay algo más específico aquí. Primero, Satanás citó correctamente el Salmo. Sería bueno, perdón, me la interrumpo la clase, doctor, que
los que estamos conectados no dejemos abierto el micrófono en el momento que el doctor habla porque se interrumpe el sonido con otros sonidos que emite el micrófono abierto en la conexión. Ya, gracias, David. Ahora entonces, volviendo a la segunda tentación, ya vimos que el punto de tentación de Satanás, bueno, ayudó un poco. Incluyó una mentira, una versión torcida de la palabra de Dios. Él dijo que según ese salmo, Dios automáticamente, no importa que fuera la situación, le ayudaría enviando los ángeles. Pero hay una frase que él dejó fuera. En todos tus caminos. O sea, cuando estamos en los caminos de Dios, que en la situación a la que Él nos ha asignado, Él va a cuidarnos. No promete cuidarnos si ciegamente cruzamos la calle. Eso sería tentarlo, eso sería insistir en que nos cuide en una situación en la cual Él no ha dicho que nos va a cuidar. Eso es tomar las cosas otra vez también en nuestras propias manos. Y eso sí se llama tentar a Dios. Bueno, ayudo. El pecado, porque necesitamos avanzar, el pecado habría sido convencer a Jesús a creer o a confiar en una versión torcida de la palabra de Dios presentada por Satanás. Y otra vez, no confiar en su Padre a menos que pueda probar su amor a Él. Y no es eso algo que vemos muchas veces en nuestra vida y muchas personas. Mira Dios, si tú me haces tal y tal cosa, sabré que me amas y yo te seguiré. Estamos pidiendo que Dios pruebe su amor de tal y tal manera, en la manera que nosotros le indicamos. Y eso es lo que Satanás estaba tratando de convencer a Jesús a hacer. Ya en la primera tentación estaba indicándole, mira, Dios no te ha dado comida. Entonces Jesús hay necesidad de probar que te ame. Tírate. Si Él te ama, te va a salvar. Eso era la tentación. Entonces, si Jesús se hubiera tenido, estaría probando el amor de Dios. Eso se llama tentar a Dios. Y eso habría sido el pecado de Jesús en esa circunstancia. Y otra vez, después de 40 días de no comer, la tentación de desconfiar el amor de Dios habría sido fuerte. Y la tentación de hacer que pruebe su amor al salvarle de una caída también habría sido fuerte. Muchos piensan, bueno, esa segunda tentación, tirarse de un pináculo, nadie haría eso. Pero en verdad era una tentación para Jesús en la situación en la que se encontraba. Y hasta confiar una versión torcida de la palabra de Dios para respaldarse como motivo válido aparentemente para hacer lo que Satanás ha dicho. Bueno, esa es la segunda tentación. La tercera, Satanás le llevó a un sitio donde podía ver todos los reinos y él prometió que le entregaría todos esos reinos si le adorara a él. Otra vez voy a mostrar el punto de Satanás y cuál era su astucia y qué es lo que estaba tratando de hacer que Jesús hiciera. Y otra vez voy a hablar como si fuera Satanás hablando a Jesús. Mira Jesús, tu Padre solamente te dará un reino si primero pasas por un sufrimiento terrible, el del mismo infierno, que incluye ser abandonado por Él. Imagínate. Yo, por otro lado, te daré un reino sin ningún sufrimiento como condición. Adorarme a mí es fácil en comparación a lo que tu Padre te pide. Eso es lo que Satanás estaba indicando a Jesús. Entonces, ¿cuál habría sido el pecado? Claro, es fácil adorar a un Dios falso. Que Satanás era un Dios falso, es pecado contra el primer mandamiento, pero ¿qué más estaba involucrado ahí en esta tentación? Primero, La vanagloria de Satanás también. bueno, sí, Quería que nada más a él se le adorara y se le sirviera. Entonces, de alguna manera, quiere quitar del medio a Dios y que él sea toda
vanagloria, todo el tiempo gloriándose de que peleó y ganó la batalla. Entonces, de alguna manera yo siento que es también la vanagloria de Satanás. Sí, pero eso era el pecado de Satanás, claramente, pero aquí estamos concentrándonos en ver cuál habría sido el pecado de Jesús, no el de Satanás. Todo lo que hace Satanás es pecado, claro, pero ¿cuál habría sido el pecado de Jesús si hubiera hecho esto? Pues claro, adorar a un Dios falso es para comenzar, eso es lo más grave, pero hay otra cosa en esta tentación de parte de Satanás. Y si Jesús lo hubiera hecho, habría cometido otro grave, grave pecado. O sea, hubiera sido su pecado de apartarse de su padre. Sí, eso es en sentido general, pero más específico. Muy bien, Tania. ¿Qué más? Otra vez, voy a repetir. Apartarse de su amor. Sí, claro, si Jesús hubiera adorado a Satanás, lo habría apartado del amor del Padre, sí. Voy a leer voy a comunicar otra vez las palabras, las intenciones de Satanás a Jesús y a ver si captan ahí lo que habría sido también el pecado de Jesús. Mira, Jesús, tu Padre solamente te dará un reino si primero pasas por un sufrimiento terrible, el sufrimiento de la cruz, el sufrimiento del infierno, que incluye ser abandonado por Él. Yo, por otro lado, te daré un reino sin ningún sufrimiento como condición. Adorarme es fácil en comparación a lo que Él te pide. ¿Alguien nota ahí otro pecado de parte de Jesús si hubiera adorado a Satanás para poder conseguir esos reinos que Satanás le estaba ofreciendo? Esto era la tentación Eh, más grande para Jesús. Adelante, Tania. eh, hubiera sido, si él hubiera hecho eso, no hubiera salvado a nosotros, a todos en la tierra, del pecado. Muy bien. Sí, si Jesús hubiera hecho lo de Satanás, eso habría sido evitar ir a la Era, cruz. era Y si Jesús, el sufrimiento y evitar el ir a la cruz, como escrito estaba, para salvación de todos nosotros. exactamente, el pecado aquí es si Jesús nos manda a hacer algo difícil, es más bien escoger tomar el camino más fácil, no hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, sino hacer algo más fácil, que nos parece a nosotros más fácil. Entonces, adorar a Satanás era una manera de evitar el sufrimiento del infierno y evitar sufrir la ira de su padre y ser abandonado por él, evitar sufrir el mismo infierno, que es lo que Jesús realmente tuvo que sufrir en la cruz. Uy, qué gran tentación. Jesús sabía cuán fuerte iba a ser ese sufrimiento en la cruz para pagar el castigo por todos y cada uno de nosotros que siempre, que hemos vivido desde Adán y Eva hasta ahora, que son miles y miles de millones de personas. Y él habría tenido que sufrir la condenación de cada uno separadamente, todo en esas horas en la cruz. Duro habría sido su castigo sufrido en la cruz. Entonces, eso sí era una gran tentación. Jesús sabía, no, muy malo es adorar a Satanás, un Dios falso, pero mira, si eso me da un camino para que no tenga que sufrir el castigo de Dios en la cruz, y en el huerto de Getsemaní, el jueves santo, vemos que él sabía cuán fuerte iba a ser ese castigo y por eso pidió 3 veces que Dios le quitara esa copa de sufrimiento. Pero cuando Dios dijo, no, eso te toca, por eso te he enviado para que tú cumplieras mi ley por todo el mundo y para que pagues el castigo por todo el mundo. Pero en esta situación en la cual Jesús se había debilitado por su ayuno y por no haber comido 40 años,
esta tentación habría sido fuerte, fuerte, fuerte para él. Pero, gracias a Dios, sí resistió esas tentaciones. Que a propósito, algo que algunos van a decir es que, pero Satanás no tenía sus reinos para dar, no eran suyos. Pero en un sentido, sí, temporalmente lo eran. La Biblia llama a Satanás el príncipe de este siglo. Él tiene un reino. Él tiene cosas que en esta vida puede ofrecer. Claro, no puede ofrecer eternamente, y eso era la mentira, que aún obedeciendo a Jesús y recibiendo esos reinos temporalmente, no habría sido un reino eterno de ninguna manera y lo habría perdido todo al final. Pero sí, Él puede dar cosas a los seres humanos y es seguro que habría dado a Jesús ese reino y cierta gloria temporal por ahora, pero la pérdida final habría sido horrible, tanto para él como para nosotros, porque otra vez, si Jesús hubiera hecho lo que Satanás decía, todos nosotros habríamos sido perdidos eternamente, porque ya él no habría pagado nuestros pecados en la cruz, si hubieras cedido a esta tentación. Bueno, ¿entendible todo? Sí, aquí nos muestra mucho el amor que nos muestra Jesús a su Padre para con nosotros también. Eso también es una gran enseñanza, no tener la debilidad del ofrecimiento de Satanás, sino más bien el amor que tenía su Padre y hacia nosotros mismos también. Bueno, y ahorita vamos a ver cuál va a ser nuestra motivación también para luchar contra las tentaciones de Satanás, pero eso viene ahorita. Bueno, primero... En la última, doctor Philip, en la última situación sería como hablando acerca del pecado que hubiera cometido el Señor si hubiera cedido a esa tentación, hubiera sido apartarse de la voluntad del Padre en cuanto al plan de salvación. Exacto, sí. Tomar el camino fácil cuando el camino que Dios ha puesto por delante de nosotros es muy difícil. Y vamos a ver que eso es a veces una tentación para nosotros también. Pero sí, es pues dos cosas. Primero, adorar a un Dios falso. Claro, eso habría sido un pecado grave, pero igualmente grave habría sido no obedecer, porque el Padre lo había enviado para morir en la cruz, pues para obedecer su ley por nosotros y para morir en la cruz. Y aquí Satanás le ofrece una manera de no tener que hacerlo y aún así tener un reino, algo de gloria. Eso es lo que... Y Dios había dicho que después de su sufrimiento iba a heredar, él iba a tener el reino, iba a ascender al cielo y sentarse a su derecha y reinar. Pero no podía tener ese reino hasta primero sufrir ese castigo por toda la humanidad en la cruz. Y Satanás le ofrece un reino sin el sufrimiento, ¿sí? Bien, hay muchas aplicaciones. Sí. Entiendo. Ok, muy bien. Ahora, tercera pregunta, ¿cómo se defendió Jesús frente a estos ataques de parte de Satanás, estas tentaciones? ¿Cómo se defendió? Con la palabra. Con la palabra. Sí, con la verdad. Solución. Adelante, Mónica, también, sí. Sí, él decía, escrito está porque la palabra de Dios tiene poder. Sí, y él no citó mal, como Satanás también sabe citar la Biblia, pero a él le gusta torcer, cambiar un poquito, no mucho, pero para que cambie el sentido. Pero Jesús sí citó correctamente la palabra de Dios. Bien, cuarta pregunta, ¿por qué es tan importante para nosotros esta historia? Yo creo, profesor, que tal vez y estando en Jesús no quiere decir por el hecho de que somos cristianos de que no seremos tentados
afligidos en diversas circunstancias o situaciones que nos puedan desestabilizar de nuestra comunión con el Señor. Sí, pero realmente ese no es el punto más importante, porque aunque sí Dios nos manda no caer en tentación, que la realidad es que caemos en tentación o no. Al pecar, ¿qué estamos haciendo? Estamos cayendo en tentación. Caemos, sí, 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 Sí. Señor. Entonces, el punto no es tanto que nosotros debemos resistir la tentación, aunque claro, Dios manda que resistamos las tentaciones, pero el hecho es que nosotros fallamos en cumplir esa ley de Dios. Entonces, viendo lo que hizo Jesús, ¿cuál es el punto más importante de esta historia? Y recordemos la presentación del lunes, los dos propósitos de Jesús, uno en su vida y otro en su muerte. ¿Cómo aplica eso aquí a esta historia? ¿Qué es lo Que más? Cristo soportó, Ajá. creo que Cristo soportó la tentación por nosotros Por y nosotros, como nuestro, que es la palabra que comienza con S, sustituyó. como nuestro sustituto. Él tuvo que resistir las tentaciones y estas eran muy fuertes tentaciones, especialmente la última. Tuvo que resistirlas por nosotros como nuestro sustituto. Por el hecho de que Él resistió las tentaciones, sabemos ya que Dios nos ve como personas que hemos resistido las tentaciones. Él no ve nuestras caídas en el pecado. Él nos considera perfectos y santos porque tenemos la santidad de Jesús y su no caer en tentación atribuido a nosotros. Su no caer en la tentación está en nuestra cuenta, como si nosotros hubiéramos vencido esas tentaciones. Eso es lo importante de lo que Jesús ha hecho en esta historia. ¿Entendible? Entonces ya estamos viendo que todo va a Sí. edificarse encima de lo que vimos la semana pasada, de lo que Jesús ha hecho en su vida y en su muerte. Ahora, ¿qué pasaría si Jesús hubiera caído en una sola de esas tentaciones? Hubiera sido imperfecto. Hubiera Ajá. fracasado el plan de salvación que Dios tenía para nosotros, para toda la humanidad. Muy bien, si él tenía que obedecer la ley de Dios y no caer en tentación por nosotros, si no hubiera hecho, no tendríamos esos méritos en nuestra cuenta. Dios todavía nos vería como personas que todos los días caemos en tentación y tendrían que rechazarnos, enviarnos al infierno al final, si habríamos pedido todos nosotros nuestra salvación. Muy bien. Entonces Jesús estaba cumpliendo aquí parte de su primera tarea, la de obedecer toda la ley de Dios por nosotros como nuestro sustituto. Bueno, ya vamos a ir a la última parte aquí. Ya vamos a consolidar. En esta parte siempre vamos a contestar 4 preguntas. ¿De qué se trata la historia? Segundo, ¿qué nos hace sentir tristes en esta historia? ¿Qué quiere decir? ¿De qué manera esta historia nos muestra nuestro pecado? Tercero, ¿qué nos hace sentir felices en esta historia? ¿Qué quiere decir? ¿Qué solución para nuestro problema de pecado nos da esta historia? Y 4, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Entonces vamos a tratar de contestar. ¿De qué se trata la historia? Pues ya vimos eso y nada más hay que contestar. Jesús es mi Salvador, más fuerte que el diablo, que venció el pecado y la tentación, que obedeció al 100 la palabra de Dios y lo hizo todo por mí como mi sustituto ante Dios. Ahora, segundo, ¿qué nos hace sentir tristes en esta historia? Y eso quiere decir, ¿de qué manera esta historia nos muestra nuestro pecado? Hay veces cuando hemos desconfiado el amor de Dios, que no hemos confiado plenamente y perfectamente en su amor.
Hay momentos en Claro. los cuales hemos querido tentar o probar el amor de Dios hacia nosotros. Dios, yo creo que me amas si me sanas de esta enfermedad, si me das este empleo, si me haces esto o aquello. Eso hemos hecho a veces. Sí, Sí, ¿verdad? totalmente. A veces hemos querido, cuando Dios nos pone algo difícil delante de nosotros, tomar el camino fácil, más fácil. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, de esa manera, esa historia me muestra también que yo sí he pecado, yo he caído en esas tentaciones. Bueno, ¿qué nos hace sentir felices en esta historia? ¿Qué solución para nuestro problema de pecado nos da esta historia? Acabamos de verlo. ¿Quién puede repetirlo? El amor que Jesús nos tuvo porque fue nuestro sustituto en vida y en muerte. Eso es lo que me hace feliz y estar agradecida todo el Bueno, tiempo. en esta historia más tiene que ver con su vida de resistir las tentaciones. Claro, la última tentación también al resistirla muestra que estaba dispuesto a ir a la cruz, que era la segunda tarea para sufrir y morir por nosotros. Pero sobre todo estaba resistiendo las tentaciones que todo ser humano tiene por nosotros como nuestro sustituto. Y ahora, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia con respecto a las tentaciones y el uso de la palabra de Dios? Pues Él nos enseña que en todo momento debemos estar confiados en Él, ya que Él es nuestro Padre, Él siempre estará con nosotros y mucho más si nosotros confiamos en Él y aprendemos que Él en todo momento nos ama, porque Jesús hizo la obra perfecta para que podemos estar en completa confianza con Dios para pedir lo que anhela nuestro corazón. Bueno, esa última parte es la parte más exacta, porque, eh, claro, nuestro deseo en gratitud va a ser el deseo de luchar ya contra las tentaciones que también vienen delante de nosotros, que Satanás va a poner. Pero más importante, vamos a querer pedir que Él nos dé siempre la confianza en la obra de Cristo, que confiemos que lo que nos pone bien con Dios es su resistencia a las tentaciones por nosotros. Y que al ver que Él lo ha hecho, eso es lo que nos motiva a también querer luchar para resistir las tentaciones. Y usar cuál herramienta para poder hacerlo bien. ¿Qué herramienta usó Jesús otra vez? La palabra de La Dios. palabra de Dios. Entonces, ya si estamos bien motivados viendo por esa misma palabra que Cristo resistió por nosotros, vamos a sentir gratitud en nuestro corazón y vamos a querer usar esa misma palabra para resistir las tentaciones que vienen también a nosotros. Y si fallamos, ¿cuál es nuestro consuelo? Bueno, que Jesús ya obedeció por nosotros y Dios no va a castigarnos por nuestras fallas, por nuestras caídas en tentaciones, porque Jesús ya sufrió ese castigo. Pero eso va a ser motivación, no para ya ser flojos y no importar si caemos o no. No, vamos a querer luchar cada día más en gratitud, porque ya le amamos, porque nos amó tanto primero. Ahora creo que tenemos ya casi ha terminado la hora y gastamos tiempo en algunas cosas que necesitamos atender también. Entonces espero que tengan unos momentos más. Ahora, es que parte del propósito de esas clases es prepararles para también poder enseñar usando el mismo método que yo he usado para enseñar esta clase. Entonces, cuando uno enseña una clase, hay una instrucción en la cual va a querer captar la atención de las personas. Entonces, hay 4 partes en esta presentación que hice, en esta lección, y cada parte comienza con la letra C. Entonces, la primera comienza con la palabra captar. Ahí lo he escrito en el chat. Entonces, en esta parte de la lección,
vamos a querer captar la atención de la gente con una historia, un video, una imagen, algo que llame la atención de los estudiantes para que pongan atención a la historia. Bueno, próxima parte se llama contar. Y en esta parte simplemente queremos contar o en palabras propias o leer los versículos de la Biblia sobre la historia que vamos a estudiar. Y a veces hasta hay más de un versículo, más de un texto, pero el punto es que vamos a querer presentar lo que es esa historia o lo que es ese texto bíblico en el cual se va a basar el estudio. Próxima parte. Considerar. Y ahí es donde hacemos preguntas sobre la historia, y eso acabamos de hacer, si recuerdas. Y son preguntas bastante básicas, no muy profundas, solo para repasar lo que habíamos estudiado, para ver si hemos entendido los puntos principales de la historia. Y la última parte de una lección así que, como hemos hecho, es consolidar. Y en esta parte hay 4 preguntas que siempre vamos a hacer cuando estamos repasando y profundizando en la lección. ¿De qué se trata la historia o el texto bíblico? Quiere decir si entendemos bien de qué se trató, cuál es el punto clave de la historia, etc. Segundo, ¿qué nos hace sentir tristes? Y eso quiere decir cómo nos deja en claro la palabra de Dios en esta lección que somos culpables del pecado. Esa es la parte que llamamos la presentación de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice Romanos 3:20. Tercero, después de presentar la ley, enfrentarnos con nuestro pecado, ¿qué nos alegra en esta historia? ¿Dónde veo el maravilloso amor de Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Eso se llama el Evangelio, las buenas noticias de la salvación, la solución que Dios ha colocado para mi pecado, que he reconocido y he enfrentado al ver esta lección. Y finalmente, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer? Hemos estudiado la Biblia, ¿ahora qué? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Claro, en gratitud a Él por su obra de la salvación, no para ganar nada de Él. Y también qué cosas queremos llevarle a Dios en oración. Bueno, y creo que han visto que esas 4 partes he incluido en mi presentación de esta lección sobre las tentaciones de Jesús. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a pedir, y parte de la tarea va a ser memorizar estos 4. La última es consolidar. Ya puse 2 veces. Esa es la última parte de profundizar y repasar y aplicar a nosotros mismos. ¿Alguna pregunta? Entonces, los 4 Cs son captar la atención, contar la historia, considerar, o sea, repasar la historia brevemente, los puntos principales, consolidar. Son las aplicaciones de la historia. ¿Han entendido? Doctor, muy bien. Sería bueno que nos regalara un material para impresión, así como los documentos que nos ha subido en el grupo para poderlo tener. Bueno, esas 4 palabras sí voy a colocar otra vez también en el grupo de WhatsApp para que lo tengan. Por ahora, nada más la asignación va a ser memorizar las 4 palabras.
eh, después vamos a querer ya ir aplicándolas y que ustedes también traten de compartir con otros utilizando este método. Como yo no estuve en la pasada clase, eh, profesor, le quiero preguntar, ¿la clase fue con base a lo que vimos en cuanto a cómo tener una buena relación con Dios? Esa fue la clase pasada, ¿cierto? Sí, presentamos algunas de las cosas técnicas de este programa de GoToMeeting, pero después lo principal era eso, ¿sí? Y hay dos videos mucho más al fondo, cada uno casi 1 hora, o sea, son 2 horas, bueno, 45 minutos cada uno, en el cual yo doy esa presentación en un video y es una en forma mucho más al fondo que lo hicimos el lunes. Entonces sería muy bueno que vea esos videos si no los ha visto hasta ahora. Pero eso está ya colocado, el enlace está colocado en el grupo de WhatsApp. También puede repasarlo en la forma más breve, en la forma que yo hice la presentación el lunes. Hay el video también de la clase del lunes. Entonces esas son dos maneras de repasar esa clase. Muchas gracias. Yo leí la clase en impresión y, y respondí las preguntas en el chat de WhatsApp. Y voy a mirar los videos en estos días, Bien. pero sí me gustaría muchísimo, profesor, que me regalara así material impreso, porque yo, yo trabajo con grupos de oración en los hogares, entonces yo les comparto la clase. Bueno, ese documento está, o sea, es una forma muy breve de 2 hojas. Esa es la parte impresa sobre esa presentación. Ahí está también en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Creo que lo ha visto también porque comentó que estaba leyendo. Entonces, eso puede usar. Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Y voy a mirar los videos porque no los he mirado. Ahora en un ratito los miro. Bueno, ya voy a presentar lo que va a ser la tarea para la próxima. Lo primero es otra vez, y es la forma de hacer esas clases. Sé que a usted le gusta más material impresa, pero la tarea para cada uno es ver estos videos también para la preparación para la próxima clase. Entonces, voy a colocar aquí y también en el grupo de WhatsApp el enlace del próximo video que hay necesidad de ver antes de la próxima clase. Tiene más tiempo porque la próxima va a ser el próximo lunes 31 de octubre a esta misma hora. Bueno, segunda parte de la asignación sería memorizar este versículo. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la última parte es recordar o memorizar las 4 Cs, palabras que comienzan con C: captar, contar, considerar, consolidar, porque eso vamos a estar usando en todas las lecciones de ahora en adelante. Entonces, para recordarles, la próxima reunión va a ser el lunes 31 de octubre a esta misma hora y está el horario para todos en sus diferentes sitios. También estaré colocando una pregunta para discutir en el grupo de WhatsApp después, o sea, eso sería como mañana, para que también puedan contribuir a esa discusión. También, si quieren intentar ya también enseñar esta clase a otro, pueden hacerlo. Les animamos a tratar de compartir los puntos básicos de la clase hoy con otros. El WhatsApp me ayuda mucho a adelantarme las clases. En algunos Sí. momentos la conexión es muy, es muy débil, a veces no puedo estar conectado
Profesor, entonces les agradezco mucho que me ayuden a subir material de repaso porque yo viajo en mi país a llevar trabajo misionero y en algunos lugares no tengo acceso al internet, solamente al WhatsApp. Ya, entiendo. Bueno, sí, en WhatsApp va a ser difícil todo el material, o sea, colocar en forma escrita. Entonces, lo único que puede hacer ahí es colocar los enlaces. Y de alguna manera, quizás usted pueda bajar, descargar cuando encuentre el enlace para llevar en un aparato a esos sitios donde no hay internet. Eso sería la sugerencia. Porque Muchas gracias. todos los videos los puede descargar a cualquier aparato. Y si tiene un celular eh, que tiene esa capacidad, entonces ahí en el celular puede llevar y mostrar a otros. Muchas gracias, me es muy útil. Gracias. Muy bien, entonces va a ser todo para esta noche. Entonces vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias te doy por esta clase que hemos tenido, por los estudiantes que han podido participar y sobre todo también por lo que aprendimos en esta clase, que tú enviaste a Jesús a hacer cosas muy difíciles y eh, que le iban a causar mucho dolor. Ah, Tú le enviaste a ser tentado por Satanás. Qué cosa que él estaba dispuesto a venir aquí a hacer para poder hacerlo en nuestro lugar, puesto que nosotros no vencemos todas las tentaciones, caemos frecuentemente en tentaciones. Cada vez que pecamos, en cierto sentido, es una caída en tentación y pecamos continuamente. Si entendemos que tú ves como pecado también los pensamientos cuando no están completamente conformes a tu voluntad. Entonces, ¿quién puede decir que no ha pecado viendo lo que tú clasificas como pecado? Pero aquí estamos viendo que Jesús lo hizo perfectamente. Él resistió esas tentaciones, no cayó en pecado en ningún sentido, ni en pensamiento, palabra, ni obra. Obedeció todo perfectamente por nosotros como nuestro sustituto. Gracias, Señor, por que Jesús estaba dispuesto a hacer eso por nosotros. Y también nos ha mostrado, nos ha dado herramientas para también poder resistir mejor las tentaciones, que se encuentra todo en tu palabra, que nos fortalece y también nos guía para ver cuál es tu voluntad en cualquier situación que enfrentemos. Y ahora, en gratitud a ti, vamos a tener la motivación para resistir mejor también esas tentaciones. No porque tenemos que hacerlo, no porque ganamos tu favor así, no porque vamos a evitar el infierno al resistir las tentaciones. No, simplemente ya queremos hacerlo por gratitud, porque Jesús cumplió lo obligatorio de tu voluntad y tu ley por nosotros, librándonos para poder luchar para hacerlo, nada más por gratitud. Entonces, gracias por esos beneficios y ahora pido que guarde a estos estudiantes y a todos nosotros, sobre todo que nos guarden la fe en el Salvador toda esta semana hasta que podamos reunirnos otra vez el próximo lunes. Y bendiga todos los esfuerzos también míos y de los estudiantes de compartir estas buenas noticias con otros. Todo esto, Señor, pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les Amén. bendiga y guarde el resto de la semana y esperamos, Dios mediante, poder reunirnos otra vez el próximo lunes a la misma hora. Ok, bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos, y nos vemos el próximo lunes o estamos en el WhatsApp. Bendiciones, buenas noches. Y pastor, muchas gracias por la compartir. Bendiciones, buenas noches para todos. Gracias, lo mismo les deseo. Mil gracias, doctor. Bendiciones y quería saber un dato, perdóneme mi imprudencia. Sí, está bien. ¿Desde dónde se transmite la clase? Yo vivo en La Paz, Bolivia. Desde Bolivia, imagínese esto. Sí. Uf, Qué bendición Dios nos ha dado en estos días, ¿verdad? De poder hacer algo así. Y hay personas de México, de Perú, que también se han conectado, de Ecuador, de Venezuela. Creo que esta noche no han venido todas esas personas, pero
sí tenemos comunicación con mucha gente en muchas partes, gracias a Dios. A la gloria de Dios. Sí. Bueno, que Dios les... En, Col- Sí, adelante, David. en Colombia existe Academia de Cristo. Doctor, perdóname. Bueno, Academia Cristo está en todo sitio donde hay internet. Tenemos una congregación tanto en Bogotá como en Medellín. Entonces, si quiere, yo puedo colocar la dirección. Creo que todavía está en esa dirección en Bogotá y en Medellín también. En Medellín también hasta hay una iglesia virtual que transmiten por internet cultos todos los domingos. Qué hermoso. Sí me gustaría saber la dirección de la congregación aquí en Bogotá. Bueno, eso no tengo su email, entonces voy a yo voy a colocarlo nada más en el grupo de WhatsApp. Yo tengo su contacto en el WhatsApp, doctor. Entonces podemos hablar, doctor Phillips, por el WhatsApp, por el interno. Separadamente. Ok, listo. Muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Bueno, lo Buenas mismo. noches, bendiciones.